Bueno, vamos entonces con el ejercicio número 3. Dice, calcula el diámetro de un conductor de 200 centímetros. Este es el primer dato que tenemos que expresarlo en metros. Luego dice, de longitud y resistividad 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por el cual circula una corriente de 6 amperios. Cuando sus extremos son colocados a los polos de una pila de fuerza electromotriz, 1.2 voltios. Entonces dice, y que tiene además esa pila una resistencia interna de 0.1 ohmios. Entonces lo que nos piden calcular, que es el diámetro, tenemos que buscar una fórmula que nos ayude a relacionar las características del conductor con respecto a los datos que conocemos. Esa fórmula es esta fórmula que aparece aquí, que dice que resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área de la sección transversal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nos relaciona el diámetro del conductor es el área de la sección transversal. Vamos a despejarla inicialmente. Esto lo pasamos por acá y la resistencia para abajo. Tenemos entonces que el área va a ser igual a ρ por L entre A. Vamos a sustituir. Tenemos esto, que es la resistividad. Tenemos la longitud, la conocemos acá. Y nos faltaría entonces conocer cuánto vale la resistencia. Esa resistencia la debemos calcular con esta fórmula que tenemos aquí, porque en estos datos no nos las están dando, que dice que la fuerza electromotriz es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la fuerza externa la resistencia externa más la resistencia interna de la pila. Conocemos la fuerza electromotriz, conocemos la intensidad y conocemos la resistencia interna. Vamos a despejar resistencia externa. En primer término, la intensidad que está multiplicando este paréntesis lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y luego tenemos la resistencia interna que está sumando, la podemos pasar al otro lado restando. Esto quiere decir que entonces podemos con estos datos calcular la resistencia externa. Resistencia externa va a ser igual. Fuerza electromotriz la conocemos aquí, que es 1.2. Dividido entre 6 amperios y le restamos 0.1. Este resultado nos da como 0.2 menos 0.1, quiere decir que la resistencia externa es igual a 0.1 ohmios. Este es el dato que necesitamos para poder relacionar en la fórmula que nos interesa. Tenemos este dato, esta resistencia externa es la que vamos a sustituir aquí. ¿Okay? Esta será para nosotros la resistencia externa. Entonces la resistividad la conocemos que es 1.7 por 10 a la menos 8. La longitud del conductor, que es 2 metros, entre la resistencia que acabamos de calcular. Quiere decir que el área, ya les voy a decir cuál es el resultado, el área nos da 3,4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no queremos hallar en realidad cuánto vale el área. Tenemos que estar conscientes de que la sección transversal tiene forma circular, donde esto es un radio, ¿verdad? Y con ese radio es que vamos a calcular el diámetro completo, que vendría siendo esta medida que aparece acá. Entonces, sabemos que el área es igual a pi por r cuadrado. Entonces pi está multiplicando el radio, que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a pasarlo al otro lado dividiendo. Y este 2 o ese cuadrado que tenemos ahí lo pasamos al otro lado como raíz cuadrada. Quiere decir que con esto podemos hallar el radio. Entonces radio es igual al área que la conocemos, que es 3,4 por 10 a la menos 7, entre el valor de pi, que es 3,14, la raíz cuadrada de todo eso nos da como resultado 3,29 por 10 a la menos 4 metros. Ya tenemos entonces que el radio es igual 3,24 por 10 a la menos 4 metros. ¿Cómo hacemos para calcular entonces el diámetro? Sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el diámetro será 2 por 3,29 por 10 a la menos 14. Y el resultado será 6,28 por 10 a la menos 4 metros. Este es el diámetro del conductor.